Buenos días a todos, qué gusto saludarles esta fría mañana, pero por la gracia de Dios estamos una vez más con ustedes, hermanos. Fíjense que en nuestro caminar con el Señor hemos observado que a muchas personas les cuesta creer en la obra de Cristo y no pueden reconocer su sacrificio en la cruz por ellos. Creen que el ser humano debe hacer algo para merecer esto, pero sabemos que Cristo lo hizo todo por nosotros para llevarnos al Padre. Cuando aceptamos su sacrificio, el perdón de pecados, al reconocerlo como nuestro único y suficiente Salvador. Es todo lo que tenemos que hacer, reconocer a Cristo, arrepentirnos de corazón y obviamente Él transforma nuestras vidas. Hay una frase que he escuchado muchos años y sobre todo a veces en los varones, ¿no? Y me dicen, pastor, chango viejo ya no aprende a dar maromas, como diciendo ya estamos muy viejos o adultos para aprender algo nuevo, pero siempre tenemos que aprender. Recordemos las palabras que Jesús le dijo a un hombre, doctor en la ley, llamado Nicodemo, y que él al analizarlas usó la lógica, pensando lógicamente en las cosas, ¿no? Pero sin llegar a entender lo que Jesús se refirió en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos del 3 al 5. Y quiero leerles estas palabras para introducir lo que es el tema. Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo, que el que no naciere de agua, dice, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo y le preguntó ahí mismo, ¿cómo puede un hombre nacer, dice, nacer de nuevo siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto os digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Por favor, pongamos atención a los versículos que vamos a tocar ahora, en esta mañana, del Evangelio según San Marcos, capítulo 10, de los versículos del 13 al 15, por favor. Y mire, el devocional de esta mañana se titula ¿Por qué es tan difícil para los adultos aceptar el sacrificio de Cristo? ¿Por qué es tan difícil a veces para el ser humano aceptar el sacrificio de Cristo? En esta porción, precisamente del Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículos 3 al 15, fíjense, es interesante lo que la gente pensaba acerca de los niños, ¿no? Del concepto que tenían, que no necesitaban en ningún aspecto la bendición o molestar a Jesús. En este episodio complementa la enseñanza de Jesús sobre el matrimonio y equilibra la oposición de los fariseos. Probablemente tuvo lugar en casa. Aquí el incidente llegó a ser usado más adelante en la historia, precisamente, hermanos, de la iglesia en relación con el bautismo de infantes, pero sin apoyo definido del pasaje mismo. Vamos a ver el versículo 13. Vea lo que sucedía en este contexto. Dice, y le presentaban niños para que los tocase y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Las personas, madres, padres, hijos mayores y otros le presentaban niños que iban desde los bebés hasta preadolescentes. Aquí la misma palabra en el 539 se utiliza una palabra diferente que significa en griego brefe, que se refiere a infantes y niños pequeños. Se usa también en Lucas 18:15 a Jesús para que los tocase, dice, lo cual era un medio visible de conceder la bendición de Dios sobre sus vidas futuras. Los discípulos, hermanos, las reprendían a las personas y trataban de impedirle el acceso a Jesús. Y probablemente pensaban que los niños no tenían importancia y que no debían hacer que Jesús perdiera su tiempo. Otro caso en el que pensaban solo en categorías humanas culturales. Pero el versículo 14, ponga atención a lo que le dice Jesús. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. Vea la razón, porque de los tales, esta frase es importante, de los tales, ¿sí? Y prácticamente está diciendo, los que se hacen como niños es el reino de los cielos. Y es interesante todo lo que vamos a explicar acá.
Porque precisamente al ser humano, al adulto, le cuesta trabajo entender el Evangelio y tiene que entenderlo como un niño. Escúcheme, de los tales. No se refiere aquí que los niños, un niño en conciencia, vamos a darnos cuenta, acepta al Señor. Pero de los tales, de los que se hacen como niños, es el reino de los cielos. Jesús se indignó por la interferencia de los discípulos. Este verbo de fuerte reacción emocional es exclusivo de Marcos, quien resaltó las emociones de Jesús más que los otros evangelistas. El agudo mandato doble de Jesús, dejad, literalmente comenzar a dejar, le estaba diciendo, a los niños venir a mí y no se lo impidáis. Literalmente le está diciendo, dejen de impedir que vengan a mí. Fue una reprensión a los discípulos quienes habían reprendido a las personas. Jesús recibió a los niños porque el reino de Dios, el presente gobierno espiritual de Dios en la vida de su pueblo, es una posesión de los tales. Fíjese, todos, incluyendo a los niños, los que vienen a Jesús con confianza y dependencia como de niño, tienen libre acceso a Jesús. Por eso es tan complicado para un ser humano, porque viene todo con sus ideas preconcebidas de cómo ser el Evangelio, pero aquí nos está diciendo que para aceptar al Señor tiene que ser como un niño, creer en verdad. ¿Cómo es un niño? Cree las cosas de corazón, se entrega, y lo que tú le digas, Él lo va a creer. Pues sabes, también el Evangelio tiene que ser así en la vida de muchas personas, creído. Por eso dice, es cierto, el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Ay, como lo dije, a veces nuestro pensamiento se antepone y decimos tantas cosas y nos cuesta trabajo creer en algo tan sencillo, que Él murió por nosotros en la cruz, por nuestros pecados. Con una solemne declaración de cierto os digo, Jesús desarrolló, hermanos, la verdad del capítulo 10, versículo 14. Cualquiera que no reciba el reino de Dios como un regalo ahora, con la actitud confiada de un niño, aquí hay una negación enfática, de ninguna manera entrará en el reino de Dios. Así de sencillo. Mire, será excluido de sus bendiciones futuras, específicamente de la vida eterna. El reino de Dios no se gana por medio de logros o méritos humanos, fíjese. Debe ser recibido como regalo de Dios por medio de una confianza simple por parte de aquellos que reconocen su incapacidad de ganarlo de cualquier otra manera. No se puede, solamente a través del sacrificio de Cristo llegamos a la presencia de Dios. Y cuesta mucho a veces para el ser humano y más a los adultos creer este sacrificio tan precioso que Dios hizo. Mire, la muerte de los niños, hermanos, por ejemplo, ha representado siempre una prueba especialmente severa para la fe del pueblo de Dios. No es fácil, he estado en funerales donde han muerto niños, niñas y me ha partido el corazón porque obviamente yo soy padre. Y a veces no tienen las palabras para decir, pero Dios en su infinita misericordia usa su palabra para poder traer consuelo y paz. Y es importante tener sólidas amarras, hermanos, para mantenernos en tal ocasión, cuando alguien pasa por esa situación. Una creencia entre algunos cristianos es que los niños que mueren antes de alcanzar la edad de responsabilidad, cuando pueden creer, son conscientes de sus actos, son salvos por medio de la sangre de Jesús. He aquí algunas de las razones, de sus razones, precisamente. Mire, primero, el niño no tiene capacidad para aceptar o rechazar al Salvador. De manera que Dios le cuenta a su favor todo el valor de la obra de Cristo en la cruz. Yo recuerdo que cuando mi niño, hoy tiene 11 años, Caleb, eh, estábamos en una noche de Navidad viendo la película, él en apariencia ya se había ido a dormir, viendo la película de La Pasión de Cristo. Y recuerdo que bajó, no podía dormir y se puso en medio de nosotros y empezó a ver la película, La Pasión de Cristo. Y él nos hizo la pregunta, mamá, ¿Cristo entonces murió por mis pecados? Y le empezamos a explicar. Y esa noche, del 25 de diciembre, esa madrugada,
él estaba aceptando a Cristo como el Salvador de su vida a los 6 años. Igual Aram, a los 6 años aceptó a Cristo, entendió lo que era el pecado y entendió lo que Cristo solamente podía limpiarlo de pecado. Hermanos, es salvo, fíjese, es interesante esta parte. Es salvo por la muerte, un niño salvo por la muerte y resurrección del Señor Jesús, aun cuando no pudo entender plenamente el valor salvífico de esa obra. ¿Sí? Cuando son pequeños, a veces, ¿y qué pasa con ellos? Bueno, es mi convicción personal. Yo creo que el Señor en su gran misericordia los toma para su presencia. En lo que respecta a esta edad de la responsabilidad, nadie sabe cuándo se alcanza, porque Dios no habla de ella. Sería diferente en cada caso, ya que un niño puede madurar más que otro, y esto a veces sucede. Aunque cuando la escritura no afirma específicamente que los niños que mueren antes de la edad de la responsabilidad van al cielo, hay dos argumentos bíblicos que apoyan esta idea. El primero es el versículo de este día: dejad a los niños, venid a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Los niños que estaban ahí creían en Jesús, créame, se acercan con confianza. Un niño se acerca con confianza y se entrega apasionadamente. Prestemos atención a lo que dice de los niños. De tales es el reino de Dios, de los tales. No afirma que tienen que llegar a ser adultos para que puedan entrar al reino de Dios, sino que ellos mismos son una ilustración de los que están en el reino de Dios. Este argumento este es un argumento fuerte a favor precisamente de la salvación de los niños pequeños. Otro argumento es el siguiente: cuando Jesús se refiere a los adultos, afirma que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahí en Lucas 19:10. Ahora, pero cuando habla de los niños, no hace mención de buscar, sino dice: el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido, en Mateo 18:11. La idea es que los niños no se apartan como sucede con los adultos, fíjese. Y cuando llega la muerte, el Salvador los reúne soberanamente en su rebaño. El argumento razona así: aunque nunca llegaron a conocer la obra de Cristo, y Dios lo sabe, les imputa el valor salvador de esta, precisamente, del sacrificio de Cristo. En todo caso, no debemos cuestionar la providencia de Dios cuando se lleva a nuestros niños. Jim Elliot escribió: no debo pensar que sea impropio que Dios se lleve en la juventud a aquellos que habría retenido en la tierra hasta que fueran más mayores. Dios está poblando, decía él, la eternidad, y no debe limitarlo a los ancianos y ancianas. A veces nos va a pegar muy duro en esta parte, pero hermanos, déjeme decirle algo: Dios es soberano y Dios sabe por qué hace las cosas. Personalmente, cuando yo he estado en funerales que son niños pequeños, me parte el corazón. Y le pido mucha sabiduría a Dios en esos momentos para poder llegar al corazón de la gente. Tengo un libro precisamente en PDF que se lo puedo hacer llegar si me manda un WhatsApp del pastor John MacArthur, que se llama Seguros en los brazos de Dios, la verdad celestial acerca de la muerte de un niño. Y en este libro usted puede encontrar tantas respuestas para dar a amigos, tantas respuestas tal vez que usted esté buscando ante la pérdida de un niño, un ser amado, pequeño, y puede ayudar a otra gente o puede ayudarse a sí mismo. Si usted me manda un WhatsApp al teléfono 22 23 81 11 73, yo le mando este libro en PDF y que lo pueda usted leer. Hermanos, quiero invitarle a orar, y sobre todo una de las cosas: si usted es una persona adulta y le ha costado trabajo aceptar a Cristo, tiene que aceptarlo como un niño, tiene que creer, si no, no entrará en el reino de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra tan sencilla y tan clara que es para hablarnos acerca de tu salvación. Padre, tú dices que tenemos que hacernos como niños, porque de los tales, los que hacen como niños, es el reino de los cielos. Gracias por la convicción que pusiste en nuestro corazón de poderte aceptar y poderte reconocer como nuestro único y suficiente Salvador,
hace 28 años, Señor, que tú tocaste nuestras vidas. Gracias por seguir transformándola. No pares, Señor, sigue haciendo la obra. Como dijo el apóstol Pablo, estando persuadidos, convencidos, que el que comenzó, ya le iniciaste tú, Señor, en el momento de la conversión, la buena obra la perfeccionará, la vas a terminar hasta que Cristo venga para entregar una obra perfecta y de un varón maduro a la imagen de Cristo Jesús. Gracias, Dios, y te pedimos, Señor, por toda aquella persona que ha perdido a un ser amado y sobre todo a un niño, que tú le des la convicción de que Él está en tu presencia, Señor. Así que gracias por tu amor, tu misericordia y tu bondad, y gracias por ser nuestro Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, rápidamente, bueno, tenemos este sábado 27, prácticamente estamos a una semana, sábado 27, hermanos, en la conferencia para matrimonios, sábado 27 de 6 a 8 y media, con el tema límites en el matrimonio, muy necesario para hoy en día. Entender lo que son los límites en el matrimonio, impartirá el doctor Rosalío Contreras, tiene un costo de recuperación de 100 pesos por pareja, realmente no es mucho, es vía Zoom. Puedes pedir informes a los teléfonos 22 23 81 11 73 y 22 12 07 97 95. Bueno, hoy te invitamos jueves a las videoconferencias, no tienen ningún costo, de amor y respeto por el doctor Emerson, es para matrimonios. La verdad vale la pena. Pide el link a los mismos teléfonos y conéctate. Ven y disfruta un tiempo aprendiendo de la palabra de Dios y sobre todo aprendiendo dentro de tu matrimonio. Seguimos aprendiendo, hermanos, y seguimos todavía cambiando y siendo transformados por nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, y gracias, de verdad, gracias por su paciencia, gracias por su amor, gracias por su apoyo, por sus oraciones, gracias por todo. Hermanos, por la gracia de Dios nos vamos a presenciales. El domingo 12 de diciembre tendremos 2 servicios a las 11 y a la 1 de la tarde. Puedes pedir informes a los mismos teléfonos porque vamos a manejar cupo limitado en estos 2 servicios. Es por cuestión de protocolo, aunque se ha abierto todo al 100%, pero necesitamos ser sabios en todo lo que hacemos para el Señor. Pero por la gracia de Dios, Dios ha provisto una forma muy abundante y generosa. Y bueno, Dios, cuando Él establece su obra, nada lo para. Puedes pedir informes a los teléfonos 22 23 81 11 73, 22 12 07 97 95. Así que, bueno, hermano, nos vemos el viernes a las 8 de la noche con un devocional más para nuestra alma. Que Dios te bendiga y excelente jueves. Disfruta en Dios. Bendiciones.